Muy buenos días. En nombre de México Industry les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mariana Méndez, gerente editorial de México Industry, y me complace ser su anfitrión el día de hoy. En esta sesión estaremos presentando el taller número 3 de una ruta de aprendizaje cuyo enfoque ha sido el proceso de compras y el control de variables productivas. Es así que el día de hoy tendremos el webinar titulado Headcount y Productividad de Operarios y a nivel supervisor. En unos instantes estaremos iniciando la participación de nuestro invitado especial. En caso de tener preguntas para nuestro panelista, los invitamos a hacerlas a través de la opción de preguntas y respuestas que pueden activar haciendo clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. En caso de presentar problemas con el audio o con el video durante la presentación, les pedimos puedan ajustar su conexión a Internet y asegurarse de haber ejecutado la prueba de audio y video. Adicionalmente, pueden salir de esta sala y regresar cuantas veces lo requieran. Queremos agradecer a Tecma 2025, la exposición líder de metal mecánica, máquinas, herramienta y tecnología para manufactura en Latinoamérica, por hacer posible este espacio de conocimiento. Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a registrarse y participar en esta expo que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro panelista invitado, el ingeniero Javier Perdomo, CEO de la firma de consultoría Obsidian Business Lab, especializada en temas de eficiencia operacional. Javier Perdomo Alvarado es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 16 años de experiencia en procesos de rediseño y optimización en la industria de consumo masivo, sectores servicios, logística y retail. Javier, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y dar seguimiento a esta ruta de aprendizaje. Damos inicio entonces a este taller que lleva por título Headcount y Productividad de Operarios y Nivel Supervisor. Adelante, Javier. Hola Mariana y a todos los personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. Quiero empezar dando un agradecimiento a todo el equipo de México Industry y a todo el equipo de Tecma que nos han permitido hacer estas sesiones y desarrollar esta ruta de aprendizaje de cara a nuestro evento que tendremos en Tecma, en Ciudad de México. Y pues ya entrando en materia, lo primero que quisiera hacer, además de verificar si ya están viendo mi pantalla, Listo, Javier, sí. súper, muchísimas gracias, es comenzar haciendo un recapitulado de lo que ha sido esta ruta de aprendizaje. Lo primero que hay que entender es que el foco que le dimos a esta ruta de aprendizaje el día de hoy estuvo marcado por una necesidad que es recurrente, en donde nosotros como organizaciones tenemos una presión constante de reducir costos, de mejorar la rentabilidad y de incrementar la productividad de las organizaciones. De forma tal que, habiendo identificado esto, nosotros quisimos volcar esa experiencia, ese conocimiento que hemos tenido en consultoría y trabajando con varias organizaciones para que ellos pudieran entender de manera mucho más clara y de manera conceptual cuáles son los pasos que nos llevan a poder obtener una reducción de costos y un aumento de productividad de manera continua. Como decía Mariana, yo ya tengo más de 15 años de experiencia en operaciones, en cadena de suministro. Hemos podido apoyar a varias empresas de distintos sectores en donde nos hemos dado cuenta que hay factores comunes que nos pueden ayudar a ese objetivo que estamos mencionando. En los últimos 3 años hemos implementado más de 70 proyectos en más de 7 países, temas como logística, producción, retail y comercial y data analytics. Aquí me falta uno que es toda la parte de inteligencia comercial. Y en esos 3 años, en estos últimos 3 años, hemos podido encontrar ese elemento común, que es el que vamos a mencionar aquí. Mm, Hoy vamos a meternos muy de lleno en lo que se llama headcount, toda la parte de gestión de personal de la parte operativa, no desde los recursos humanos, sino desde la parte operativa. Y
ver qué es el tema de productividad de operarios y nivel supervisor, entendiendo que vamos a tener una tercera charla que ya no va a ser un webinar, sino va a ser una charla presencial que se va a dar allá en el evento en Tecno. Bien. Mm, y la composición de estos tres talleres nos llevó en la primera parte como el proceso de compras y control de variables productivas. Posteriormente nos llevó a entender y ver toda la parte de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Y en tercer lugar, lo que llamamos headcount y productividad de operarios y nivel superior, que es lo que estaremos viendo hoy. ¿Cuál es el núcleo común que definimos para esta ruta de aprendizaje? Como la creación de un sistema de reducción de costos y tener esto de una manera metodológica, iterativa, nos ayudaba a encontrar no solamente efectos no deseados, sino también la creación de planes de acción para esa mitigación, para luego crear planes de acción, hacerle seguimiento a esos planes de acción y evaluar la asertividad y eficiencia de las iniciativas. Para las personas que no estuvieron en el primer webinar, los invito a que vuelvan a ese primero que vamos a estar publicando en las redes, en YouTube, tanto de México Industry como de Tecma, para que puedan acceder al detalle de cómo se conforma un sistema de reducción de costos y cuáles pueden llegar a ser los tips para integrarlo dentro de la cultura. Adicionalmente, vimos cuáles son los errores más comunes al tratar de hacer una reducción de costos sin tener un sistema y tener esta metodología. Los cinco más relevantes son temas de bajo involucramiento gerencial, no usar de manera correcta los datos y estadísticas, también la parte de no encontrar las causas raíz y de repente buscar mitigar efectos no deseados sin llegar a la causa de fondo. Para eso es muy importante que la validación de las premisas dentro del sistema de reducción de costos se haga a través de muestreos y de pruebas estadísticas para poder entender si esa premisa o ese insight yo la puedo validar o la puedo descartar. Por otro lado, un proceso de seguimiento deficiente no nos ayuda a que el sistema de reducción de costos tenga una inercia y se pueda usar de manera constante. Y adicionalmente, pues no tener tableros de control, no tener toda la parte de medición bien integrada o tener herramientas de visualización de información para poder tomar decisiones y poder garantizar que en efecto se dé lo que estamos buscando. Luego les contamos que dentro de los procesos de manufactura, las cuatro áreas en donde se ha identificado que hay o más fugas o más oportunidades, como lo queramos ver, en optimización de costos. El primero es abastecimiento de almacenes, toda la parte de compras, el proceso de planeación y control de la producción, mantenimiento y headcount y productividad de operarios, que esa es la razón por la cual dividimos los tres talleres para abarcar estas cuatro áreas y hoy estaremos viendo la cuarta. Para los que estuvieron en el primer taller, recordarán que vimos el proceso de compra de materia prima e insumos y allí hicimos un sobrevuelo de lo que puede llegar a ser un proceso de compras y de cómo optimizar ese proceso de compras a través de la identificación de la necesidad, el proceso de selección de proveedores, cómo puedo yo hacer modelos de licitación, ¿no? Que me ayuden a que cuando yo creo los contratos, esos estén atados a cláusulas de servicio, que son los famosos SLA, por digamos, la sigla en inglés, el Service Level Agreement, o ANS también en español, y que podamos diseñar consecuencias del no cumplimiento
y les contamos cómo a través de la visualización de información, extraer, transformar y generar un proceso de visualización, podemos gestionar el proceso de compras de manera más eficiente, quitando carga operativa de los compradores y siendo más estratégicos en tanto la selección de los proveedores como la gestión ya de la aplicación de ese tipo de contratos. Y les mostramos un caso práctico, en donde a una empresa del sector constructor, de manufactura del sector constructor, diseñamos este tablero y en este tablero nos permitía ver todos los insumos y los consumibles, categoría por categoría, y entender cuáles de ellos eran muchos SKUs que no generaban valor. Y ahí podemos hacer una estrategia de simplificación, entregándole a grandes proveedores que tienen una serie de contactos y una serie de categorías que pueden manejar de manera transversal y cómo luego ya quitándonos esa carga operativa nos podemos enfocar en las categorías Pareto. En ambas partes podemos generar una optimización de la compra y posteriormente pues tener reuniones más estratégicas con estos proveedores para poder hacer negociación, jugar con el tema de la economía de escala y ya pensar un poco más en el mediano, largo plazo para yo poder mantener y controlar mi organización de compras. Adicionalmente, vimos lo que llamamos el proceso productivo a través de lo control de variables y gerencia productiva. Conversábamos cómo el 70% de los datos empresariales hoy no se usan de manera eficiente, ¿cierto? Muchas máquinas recogen datos, el proceso en sí tiene muchísimos datos, pero no los controlamos y no los utilizamos para tomar decisiones. Adicionalmente, cómo nosotros podemos a través de estos datos optimizar y mejorar la rentabilidad hasta en un 20% haciendo este proceso. Y les dijimos cómo deberían verse un sistema de control de variables de proceso en donde yo puedo optimizar los procesos a través del monitoreo de los KPIs en tiempo real. ¿Cómo puedo yo reducir los costos operativos y automatizar alertas? En donde estos 6 pasos son los que teóricamente podemos seguir para poder montar este sistema de control, ¿no? Hacemos un entendimiento del negocio, generar una comprensión de los datos, de dónde son las fuentes de información. Luego esas fuentes de información generan unos datos y yo los tengo que preparar, ¿cierto? Yo los tengo que alistar y eliminar todo lo que son datos basura o datos que no me están aportando a la gestión y empezar a generar los modelos. Estos modelos van desde un grado de sofisticación bajo en donde yo puedo simplemente digitalizar lo que ya tengo en papel y crear unas bases de datos en Excel que me permitan a mí empezar a ver datos, información ya, o puedo ir subiendo ese nivel de sofisticación dependiendo de qué tan organizada tenga la data. Yo puedo llegar hasta tableros de Power BI, puedo llegar a Tableau, puedo llegar a cualquiera de estas soluciones de visualización e incluso después de esto puedo llegar a escenarios de simulación con programas como Python, como R y demás, en donde yo le puedo decir, bueno, este es el escenario actual, pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo por ejemplo, bajo el costo de producción un 5%? ¿Qué pasaría si yo incremento mi precio de venta? Bueno, una serie de escenarios que me permiten a mí evaluar y entender cómo podría yo llegar a un estado futuro y con ese estado futuro generar ya estrategias para poder llegar allá, ¿vale? Ese llegar allá es cómo mejoro la rentabilidad, ¿no? Cómo bajo mi costo de producción, cómo podría verse mi compañía si yo no gasto tanto tiempo en una estación de trabajo, sino que reduzco mi lead time, el tiempo de preparación de pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente contamos algo de los beneficios, medición oportuna, tener una acción temprana, generar un control de los procesos y crear una cultura de control de procesos para poder trazar planes
a corto, mediano y largo plazo. En el taller anterior vimos la parte de mantenimiento de equipos y gestión de activos y aquí hablamos de cuáles son esos 8 retos más comunes en la industria en cuanto a se refiere a temas de mantenimiento y aquí no voy a entrar pues al detalle, pero luego de identificar esos 8 dolores empezamos a contrastarlo con cuáles son las mejores prácticas. Solamente me voy a entrar a uno, la capacitación del personal. ¿Qué tan importante es tener al personal capacitado, tenerlo en un proceso de entendimiento y de cómo el proceso de mantenimiento es un habilitador de las líneas de producción? No es simplemente un gasto necesario o una actividad que yo tengo que hacer por cumplir una norma. No, es el mantenimiento como habilitador de mis líneas de producción y dentro de ese entendimiento puedo yo hacer procesos de estandarización de actividades, llegar a entender cómo, por ejemplo, las estaciones de trabajo necesitan un bill of materials, ¿no? Para poder yo identificar cuánto esos componentes necesitan ser ordenados al almacén de mantenimiento, hacer todo un tema de inventariar y revisar esas piezas para que cuando yo vaya a hacer la intervención de mantenimiento no tenga yo tiempos muertos y ni la línea ni los procesos de mantenimiento. Y todo esto eh, como condensado en llegar a una solución de gerencia de mantenimiento que ojalá me pueda resolver esos 8 dolores más relevantes. Y como esos 8 dolores podría yo resolverlos a través de un sistema, una plataforma online en donde yo pueda planificar, coordinar, comunicar y ejecutar todo el proceso de mantenimiento que me permita tener la visualización y el tracking de todos los costos de mantenimiento, poder tener listados y mantenidos los activos críticos con sus variables clave, ojalá la integración del almacén, el ERP y todos los sistemas clave que intervienen en el proceso, no solo de mantenimiento, sino también en la parte operativa y por último, tener toda una base, un repositorio que yo pueda usar para identificar tendencias de falla de mantenimiento, ya sea en el mantenimiento preventivo como el correctivo, y poder tener esa documentación de cuáles fueron las acciones que yo tomé en cada una de esas intervenciones de mantenimiento para crear esa base de conocimiento y que esa base de conocimiento me permita a mí reducir las curvas de aprendizaje en cada uno de de las intervenciones que voy a hacer en la línea. Por último, hablamos de un caso de éxito en donde al digitalizar e implementar este tipo de sistema, en Jugos del Valle, logramos disminuir hasta en un 80% perdón, hasta en un 60% todo lo que es el trabajo administrativo y el papeleo, y además incrementar en un 80% todas las tareas de mantenimiento que realizábamos en terreno y evitar que el área de mantenimiento visitara 2 y 3 veces la línea antes de, en efecto, generar la intervención que se necesitaba. Entonces, pues obviamente el incremento en el OE y en la disponibilidad de la línea fue un incremento tremendamente importante. Ahora sí, ya nos vamos a meter en lo que es headcount y productividad de operarios en nivel supervisor. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿qué es la productividad? Porque nosotros hablamos todo el tiempo de productividad, pero ¿realmente sabemos qué es la productividad? O sea, la productividad no es, no es simplemente medir las cosas. La productividad debe ser una intención, debe ser una misión dentro de la organización en donde yo logre cada día que pasa hacer más con los mismos recursos o con menos recursos. Es decir, sacarle el mayor provecho a los recursos de la organización, tanto recursos humanos como recursos físicos, es decir, toda la parte de tecnología, para poder garantizar el sostenimiento
y la prosperidad de un negocio. Eso es la productividad. Ahora, ya cuando nos metemos en, ¿y cómo mido la productividad? Pues la productividad no se mide, y entiéndanme bien, no se mide desde el punto de vista estrictamente contable. Si, si yo estoy tratando de medir la productividad, no me sirve simplemente decir cuánto me cuesta la mano de obra directa en dólares por hora o en pesos mexicanos por hora, o decir cuál es el número de operarios que yo tengo, la nómina, cuántas horas han trabajado. Esto está bien para la parte contable y financiera porque pues es, digamos, un requisito, ¿no? Es parte de del control de la organización. Pero aquí no se representa realmente la productividad de la línea, porque esto no me permite indagar, no me permite entender cuál es el estado real de la eficiencia de las estaciones de trabajo. ¿Cómo sí medir la productividad? Por ejemplo, unidades producidas por hora, unidades producidas por tonelada, por ejemplo. Eso sí me está dando un ratio, una razón de en un periodo de tiempo cuál es mi capacidad de producción, cuál es mi capacidad. O por ejemplo, cuando yo llego a decir, en vez de decir el costo de la mano de obra por hora, es cuánto es el costo de la mano de obra directa por unidad producida. Ah, ok, eso sí ya me está dando una cuenta de cuál es el estado general de la eficiencia y de si la mano de obra está generando o no está generando valor en esa unidad producida. O qué valor estoy ganando, estoy perdiendo en la medida que yo voy, digamos, generando esos registros a lo largo de varias unidades de tiempo. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de productividad específica de un individuo o de un grupo, es, por ejemplo, el porcentaje de unidades entregadas a tiempo, el porcentaje de operarios que están cumpliendo la meta. Eso sí me está dando a mí una medición de productividad, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es apartarme de las mediciones financieras. Entiéndase bien, no estamos hablando de retorno a la inversión en la productividad. Tengo que apartarme un momento de las mediciones financieras básicas y tengo que empezar a armar mediciones financieras y productivas mucho más complejas para poder entender si realmente estoy siendo eficiente o no. Y los cambios que yo voy a implementar, que los hablamos en el sistema de reducción de costos, si están teniendo un impacto o no en la línea. ¿Sí? Ahora, uno de los temas que estamos hablando acá ahora es la productividad. Entonces, la productividad de cualquier grupo de personas se distribuye o tiene una curva de distribución estadística con una función que se llama la función de distribución normal o también se llama la distribución Gauss. Eso nos permite diseñar estrategias para mejorar. ¿Por qué? Porque cualquier grupo de personas, incluso si ustedes van a medir la estatura, la distribución de ingresos promedio de un país, cualquier medición estadística de grupos humanos se distribuye con esta función. Y no es diferente para la productividad. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de unidades por hora, voy a tener un grupo de personas que está en el promedio. Para este caso, 50 unidades por hora. Voy a tener un grupo que está en lo que se llama el cuartil uno o es el 25% inferior. Es decir, que hay un grupo de personas que produce 25 unidades por hora o menos, ¿cierto? Y luego voy a tener un grupo que son lo que yo llamaría el grupo más productivo, en donde producen de 75 a 100 unidades por hora. ¿Sí? Cuando yo hago el análisis de históricos de productividad, yo puedo identificar esa muestra, puedo identificar el promedio y los cuartiles, de forma que se genera una segmentación por operadores en cada cuartil. Esta técnica la hemos aplicado en empresas de manufactura, en empresas de retail y en empresas del sector servicios, y en todas pasa lo mismo. Y es que estos grupos, cuando yo empiezo a segmentar, me permite implementar acciones. Cuando yo ya hago esta clasificación y genero un registro individual, puedo yo crear unas metas específicas y elevar el nivel de producción con los mismos recursos.
Entonces, supongamos que yo tengo 100 personas, que yo tengo 100 operarios. 25 operarios van a estar en este primer cuartil, otros 25 van a estar entre el primer cuartil y el promedio, y así en cada una de estas divisiones. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Primero voy a cuidar a los operarios más productivos, y ya les voy a decir qué significa cuidar. Y luego voy a motivar a que cada uno de estos grupos suba o mueva su nivel productivo un escalón hacia arriba. Yo definitivamente en primera instancia no voy a poder pedirle a un operador que está en el cuartil más bajo de productividad que pase al cuarto de una sola vez. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque aquí hay unas condiciones. Ya cuando me salga un momento del número, las condiciones pueden ser, son personas que tienen menor antigüedad, son personas que no tienen la capacidad física, no tienen el potencial para poder llegar a ese nivel de productividad por las razones que sean, porque tienen temas personales, porque tienen temas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, digamos que a nosotros no nos compete juzgar eso. Lo que sí nos compete es, como gerentes de producción o gerentes de una organización, tratar de mover ese promedio hacia arriba. Y ese promedio solo lo podemos mover a través de la migración de productividad de esos escalones. ¿Listo? Normalmente, cuando este tipo de programa se implementa, no se hace tampoco digamos, como en un solo escalón. Hay que empezar desde el punto de vista del diseño hacia adelante. ¿Qué es el diseño? Entonces, en la primera etapa, yo identifico cuáles son los elementos relevantes de la productividad para una línea de producción. Unidades por hora, unidades sin defectos, nivel de calidad, pedidos entregados a tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí yo empiezo a hacer un levantamiento de históricos, ¿cierto? Empiezo a hacer muestreos. Si no se ha medido, pues tengo que empezar a medirlo. Y corrección de esas mediciones. Una vez yo ya tenga esa base de datos, esto puede tomar 2 a 3 meses, dependiendo del nivel del número de operadores, del número de líneas de producción, estaciones de trabajo y demás. Yo ya empiezo a hacer la medición. Cuando yo ya tengo definido el estándar de medición, ya tengo los cuartiles identificados, ya empiezo una campaña de concientización sobre la productividad. Les empiezo a hablar de esto que estamos conversando ahora y explicamos por qué es importante y empezar a generar ya las primeras divulgaciones sobre la productividad grupal e individual. Entonces, ¿cuál es normalmente el paso a paso? En los tableros o en los televisores de indicadores de gestión hay que montar los indicadores de gestión y hay que estarlos actualizando, ojalá no en papel, y yo los estoy mostrando en las líneas de producción y decir, ok, el grupo uno tuvo una alta productividad, tuvo el grupo 2 media, etcétera, etcétera. Esta persona fue la que tuvo más productividad el día de hoy. Todo ese andamiaje de comunicación que yo necesito para poder entender que las personas se concienticen, garantizar, perdón, que las personas se concienticen y que tengan esto ya dentro de su ADN empresarial. Luego voy al tercer paso. Entonces, cuando ya he pasado 2, 3 meses midiendo, vamos a seguir a que ya voy a empezar a tomar decisiones. ¿Qué es tomar decisiones? Pues me voy a sentar y voy a hacer procesos de retroalimentación con los supervisores de la línea y les voy a decir, tu productividad, Javier, es el nivel uno. Este es el nivel más bajo de productividad que tenemos hoy en la línea de producción. Y necesitamos que haya un compromiso de tu parte para que los siguientes 3 meses tú subas al nivel, por lo menos al nivel 2. Y así lo hago con cada uno de los operadores de la línea. Entonces estoy haciendo un refuerzo y estoy generando un compromiso uno a uno para poder mejorar la productividad de esas personas. Y por último, en la parte de reconocer es donde yo ya doy el salto a que esto, primero, no solamente tiene consecuencias el no mejorar la productividad, sino que el que yo esté en niveles altos de productividad también me reporta un beneficio personal. Y aquí es muy importante tener claro algo. Los seres humanos no cambiamos la forma de hacer las cosas porque sí.
o porque nos digan, o porque es algo que hace parte de la cultura y es muy bonito y todos aplausos, si eso no viene detrás con una consecuencia. El reconocimiento también tiene que traer una consecuencia y es que todos estamos trabajando por mantener a nuestras familias y para poder cumplir nuestros sueños. Entonces, desde el punto de vista psicológico, si yo reconozco a la persona, pero luego eso no tiene una consecuencia en su desempeño, primero, en sus ascensos o en su salario, todo este plan se puede caer. Aquí hemos visto que las organizaciones que tienen más éxito en mejorar la productividad en este nivel incluyen, y les hemos ayudado a hacerlo, a un diseño de pago variable. Esto está fundamentado única y exclusivamente en la productividad y si lo implementamos de manera correcta, no se requieren recursos adicionales. Les aseguro que sus líneas productivas van a empezar a sacar muchas más unidades, van a empezar a ser muchos más rentables haciendo una pequeña inversión de pago variable en vez de traer un ejército adicional de gente. ¿Por qué? Perdón. Porque se destinan más recursos al personal que genera más contribución a la producción. En vez de estar pensando en los operarios como un gran grupo en donde yo no tengo identificados quiénes son los mejores, quiénes son los peores, quiénes están rindiendo y quién no, tengo todo eso segmentado, lo tengo identificado, reconocido y además de eso la gente gana más por ser más productivo. Y les aseguro que la productividad empieza a moverse. Finalmente, digamos que la cereza del pastel es acompañar todo este proceso con un plan carrera, ascensos, reconocimientos, inversiones en diplomados, en educación. Bueno, digamos que toda la parte del plan carrera ya lo puedo hacer como un complemento en donde la gente dice, ok, yo soy un operario, tengo un nivel de productividad uno, pero luego me fui moviendo hasta el nivel de productividad 4, que es el más alto, generé unos reconocimientos, me hicieron unas felicitaciones. Además, mi salario mensual está incrementando continuamente gracias a que sigo subiendo la productividad y ahora ya no soy operario, entonces están formándome para yo poder ser supervisor. Y luego de ser supervisor, soy gerente de línea y luego gerente de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como nosotros podríamos no solamente medirla, sino hacer que la productividad se mueva hacia adelante, hacia el nivel que yo quiero. Incluso cuando esto ya está asentado, yo puedo empezar a hacer métricas puntuales. Entonces, por ejemplo, hago un reconocimiento para este mes y necesito que un cliente se le entregue sí o sí un pedido. Ah, ok. Entonces, unidades adicionales producidas del cliente X, les vamos a dar una bonificación adicional. Todo lo que pase por encima del promedio más una desviación estándar, le voy a dar una bonificación adicional. Digamos que ahí ya puedo empezar a jugar con los famosos in and out, que son campañas que duran solo un mes, o sea, no hacen parte de la base del pago variable ni de la medición de productividad regular, sino que además puedo jugar y puedo motivar a que la línea se comporte de tal o cual manera dependiendo de lo que yo tenga como objetivos dentro de ese mes, con un cliente o con una línea de producción. Bien, ahora, ¿cómo saber si yo tengo la cantidad correcta de personal? Esa es una gran pregunta. Y nos vamos a gastar estos siguientes 10 minutos conversando sobre eso. Yo no puedo, desde mi punto de vista, yo no puedo contratar más personas a la línea de producción o liquidar personal de la línea de producción hasta que yo no haya hecho el paso uno. Y es entender que las personas que tengo y que la línea está operando a su máxima capacidad productiva. Una vez yo haya hecho eso, ya yo puedo pasar a esta siguiente parte. Esta siguiente parte es muy de análisis y de muestreo y de información. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer acá es identificar los puestos de trabajo existentes.
hacer una toma de tiempos y movimientos de cada puesto. Luego hago un proceso de consolidación y un análisis de las cargas de trabajo. Luego, en el cuarto paso, establezco cuál es la definición de puestos por área y empiezo a hacer el cálculo de la plantilla optimizada y la comparo contra la plantilla real. Entonces, sin meterme en tanto detalle, porque no nos da el tiempo y lo podríamos hacer en la sesión presencial, aquí hay un proceso estadístico de levantamiento de cargas de trabajo, identificación de las brechas, mirar esa gente, digamos, los operadores están con la carga correcta o no. Vamos a encontrar que hay sobrecarga de trabajo y vamos a encontrar que hay tiempos ociosos en otros puestos o en otras estaciones. Y luego hago todo el tema de la evaluación de resultados y hago el ajuste de plantilla. ¿Qué es ajustar la plantilla? En algunos casos voy a necesitar más personal y en algunos casos voy a necesitar menos personal. Pero de lo que sí ya estoy seguro es que al tener la productividad en su nivel máximo o en un nivel deseado, pues no me va a doler contratar más personas, porque la misma productividad me está fondeando este estudio. Yo no puedo empezar al revés, porque me voy a encontrar con que si yo, por ejemplo, pongo una plantilla muy grande, voy a empezar a cargar ese gasto de recursos humanos dentro del costo de producción y voy a perder competitividad frente al mercado. Por el contrario, si yo ya estoy siendo más productivo que mis pares, que mis competidores, traer una persona más no me va a asegurar más bien que la productividad sí se está incrementando. ¿Listo? Digamos que hay muchas plantillas para poder hacer esto y nosotros se las podemos luego compartir. Tenemos varias tareas que les vamos a enviar junto con el documento PDF. Les vamos a enviar, voy a hacer un paréntesis aquí, el mapa de variables para poder hacer el tema del sistema de reducción de costos. Vamos a mostrar un par de slides que no lo hemos hablado sobre ingeniería de la confiabilidad o el tema de mapa de riesgos. También vamos a incluir todo lo que es el Value Stream Mapping y cómo ese Value Stream Mapping me ayuda a encontrar causas raíz. Y vamos a hablar sobre temas de procesos de transporte y logística. Y aquí también me voy a poner la tarea para poder usarlo como checklist de todo lo del tema de plantillas de headcount para que ustedes puedan ir y aplicarlas. Obviamente va a variar mucho dependiendo del tipo de industria que tengan, pero estas planillas les van a servir como un buen ejemplo. ¿Qué debería tener? Voy a ir a un cargo, el operador de esmaltado en un proceso de producción cerámica. ¿Qué debería tener? Ok, ¿cuáles son las actividades? Hace movimiento de tamiz, ajuste de densidad de la barbotina, todo el tema de la comida, ¿no? Los descansos, verificaciones, muestras, limpiezas, inspecciones, ajustes de maquinaria y demás. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el tiempo promedio en minutos? ¿Y cuál es el total de la actividad? Y eso me va a mí a dar un número de horas que ojalá esté, digamos, cerca del número de horas para el cual yo lo tengo contratado, ¿no? 8 horas, 9 horas, dependiendo de la regulación de cada uno de los países y de los estados. También debo tener en cuenta en México es muy importante la antigüedad, porque la antigüedad me da un número de días de vacaciones diferente, ¿no? En Colombia no aplica tanto ese tema, pero en México es un factor que tengo que tener súper presente. También tengo que tener en cuenta cuáles son los salarios base por región. Y esos salarios base por región, y aquí lo tenemos a la derecha, cuando yo, por ejemplo, hago el análisis y digo, yo necesito 3.5 personas, ¿qué significa ese punto 5? Y a partir de cuánto, de ese, digamos, de esa fracción de lo que se llama el FT o el Full-Time Employee, a partir de cuándo contrato al siguiente o lo puedo suministrar a través de horas extras. Entonces acá, por ejemplo, para este cliente, definimos que por encima de 0.6 era más costoso tener horas extras que una persona adicional, pero por debajo de 0.5 era mejor o era más conveniente tener horas extras.
Y ese punto 6 o punto 7 o punto 8 va a depender de todos estos factores que ya estamos conversando acá. Entonces, cuando ya nosotros tengamos esto, eso me va a dar que estación por estación de trabajo me va a decir, oye, tú tienes 3 operarios y realmente lo que necesitas es 2.3. Uf, ok. O sea, debo sacar una persona de esa área de trabajo, tener solamente dos y ese punto 3 cubrirlo a través de horas extras. Pero entonces, ¿qué hago con este operador? Pues es muy probable que en otra estación de trabajo yo necesite una persona más o 0.5 personas más. Ah, ok, entonces ya lo lanzo y lo reubico y estoy balanceando la línea de productividad de los operadores basado en las necesidades estadísticas, pero habiendo ya surtido el proceso de productividad. Entonces, ese tándem de productividad más cuántas personas debo tener, cuando nosotros lo hemos implementado en unidades, en líneas de producción, ha sido tremendamente exitoso porque está basado en la estadística. Se quita el criterio de no, yo creo que hay mucha gente, yo creo que hay muy poca gente. Lo validamos con estadísticas y es una mirada desde headcount y productividad a un sistema de reducción de costos que yo puedo estar haciendo unas mediciones y unas validaciones constantemente para saber cuánta gente necesito y qué nivel de productividad estoy teniendo en cada una de ellas. Bien, quiero parar acá para que nos dé tiempo con respecto al tema de preguntas. No sé si ya tenemos preguntas ahí en el chat que podamos empezar a resolver. Sí, Javier, justamente ya tenemos algunas preguntas. Vamos a iniciar entonces con nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos la primera. ¿Qué estrategias podemos implementar para que mi equipo de líderes se comprometa con las metas propuestas? Mira, la respuesta corta es meterlo dentro de los objetivos de cada uno de los cargos. Cuando yo logro que esas personas entiendan que, por ejemplo, el sistema de reducción de costos o el sistema de incremento de la productividad esté como parte de los objetivos del cargo, esa persona tiene que sí o sí comprometerse a cumplir. Ahora, para llegar allá, yo necesito haberlo probado, haberlo desarrollado y tener muy claras las métricas de cada uno de estos elementos para así no afectar los objetivos de la persona. ¿Por qué? Porque si apenas voy a implementar el sistema y ya lo meto dentro de los objetivos, no voy a saber qué medirle, no voy a saber qué métricas ponerle o hasta dónde debería llegar. Mientras que si yo, por ejemplo, voy a hablar de un caso de farmacias, de droguerías y farmacias. Ya sé que un auxiliar de droguería en promedio debe hacer 1.000 transacciones al mes, porque ya tengo una métrica histórica. Pues entonces me queda mucho más fácil que a ese líder, a ese gerente de operaciones, yo le digo, vamos a pasar de 1.000 a 1.200. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente, porque ya hay unas personas que están llegando allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo logro que esos líderes, habiendo probado el sistema, entiendan la relevancia, ya el sistema está, digamos, permeado dentro de la cultura, lo meto dentro de los objetivos de los líderes y pues eso me asegura que hay una persona que está viendo ese programa, que está viendo ese proyecto y que le duele. Porque definitivamente si no se cumple dentro de los objetivos, pues no lo puedo seguir manteniendo en mi organización. Ahora, eso digamos que suena duro, pero la verdad es que es la mejor forma de garantizarlo dentro de las organizaciones. Claro, hay otros programas de concientización, hay otros programas de comunicación y ojalá esto esté muy bien diseñado para que la gente con tranquilidad se enfrente a que eso haga parte de sus objetivos. Bien, gracias, Javier. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Una consultoría podría ayudarme a encontrar la justa proporción de operarios y de líderes en mi empresa? De ser así, ¿qué tiempo de implementación promedio se requiere para complementar un proceso de este tipo? Bueno, la verdad es que sí, nosotros pues nos dedicamos a eso,
a ayudar a las empresas a diseñar en primera fase todo este andamiaje y toda esta estructura y sobre todo hacer la gestión del conocimiento para que de ahí en adelante sean las personas internas de la organización que puedan hacer estos procesos de actualización. Siempre he dicho que los consultores tenemos que ser como médicos y ojalá uno al médico no tuviera que ir todos los meses, sino que él hace un diagnóstico, te da un tratamiento y luego pues ya andas solito. ¿Qué tiempo de implementación? Va a depender de muchos factores. Uno, el tamaño de la organización y dos, la velocidad en la que yo pueda implementar esto. A veces esa velocidad depende de las habilidades internas sí, y del desarrollo de cada una de esas organizaciones. Por ejemplo, si hoy yo no tengo un área de medición de productividad, pues me voy a tardar un poco más de tiempo porque voy a tener que utilizar recursos de otras áreas para implementar el sistema de medición, para poder hacer el tema de muestreo y demás. Si en cambio ya hay un área dedicada a eso, pues el proceso va a fluir un poco más. En promedio, un sistema de productividad como estos que estamos haciendo acá, este puede tardar un año. No porque el sistema no se pueda diseñar rápidamente, sino porque estos sistemas deben respirar, deben dejar que la organización los vea, que mes a mes se entienda cómo es que se mide. Hay mucho tema de comunicación y como estamos hablando de personas, yo no puedo ir de un solo taco y montar el sistema llegando a la R sin haber pasado por la concientización y la socialización de los tres pasos anteriores. En cambio, un sistema de, digamos, un cálculo de medición de headcount, eso sí realmente puede salir en 2, 3 meses. Entonces, si estamos pensando en los dos, puede ser un año y medio, como mucho, o un año y 3 meses en el que yo puedo pasar de no tener nada a tener todo el sistema implementado con buena productividad y habiendo tenido ya la medición o el cálculo de cuánto personal debo tener en las líneas de producción. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden existir en empresas de manufactura productividades asimétricas o la asimetría es signo de alarma cuando ella se detecta? Si te entiendo bien, la asimetría es que un operador tiene una productividad X y un operador tiene otra productividad. La verdad es que no es un signo de alarma, porque como les decía, es un comportamiento humano. Es natural encontrar este proceso de distribución en donde si yo mido a 100 personas y les mido su productividad durante 6 meses, la curva de distribución de todos los puntos de productividad va a verse algo como así, como esto que estoy mostrando en la gráfica. Si estamos hablando de asimetría, más bien como de en un mes la productividad es 100 y al otro mes es 30 y al siguiente mes es 90, ahí sí debo preocuparme. O sea, no como asimetría, sino como inconsistencia. Si es a eso a que se refiere, si es un signo de alerta, sí debo preocuparme porque hay factores que yo no estoy atendiendo y definitivamente no estoy midiendo de manera eficaz cuáles son las causas raíz para que me impacten esa productividad. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy hablando de un proceso de manufactura que no es continuo, sino que es discontinuo y que es, por ejemplo, como un taller en donde los SKUs son muy variables, donde los tamaños de pedido son diferentes, ya hay que entrar a hacer otras consideraciones, como por ejemplo, medir la productividad no por la línea continua, sino por lotes o el famoso batch. Y entonces ahí yo tengo que construir otro tipo de históricos que me ayuden a identificar, ok, en un batch similar a este, cómo se ha comportado la productividad y qué debería yo esperar en ese siguiente batch y demás condiciones, ¿no? Entonces, como que también hay que mirar esa asimetría a qué se refiere. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el método para implementar el nuevo turno de 40 horas si los costos y tiempos están calculados con 48 horas? Tiene todo que ver con esta tablita que vimos acá, perdón, con esta tablita que vimos aquí a la derecha. Entonces, yo debo poner en una escala
los turnos de 48, los turnos de 40 y ese proceso secuencial de cómo ir reemplazando esos turnos de 48 a 40 y qué implica eso desde el punto de vista de productividad. Ahora, aquí es muy interesante porque el reto es qué actividades estoy generando yo en los turnos de 48 horas que no agregan valor. Entonces va mucho de la parte de estandarización de procesos. También tengo que medir esas horas extra, cómo utilizarlas y digamos que las horas extras hay que utilizarlas bien porque si nosotros sobrecargamos al personal con horas extras continuamente, lo que voy a hacer es fundir a las personas. Fundir es que ya su rendimiento lo que hace es empezar a bajar, porque yo no puedo estar haciendo, yo como persona, no puedo estar haciendo 30 horas extras mensuales por siempre. Eso debe ser una válvula de escape en ciertos momentos. Y aquí es importante acompañarlo con planeación de la producción, con el área de ventas. Entonces, si yo logro estandarizar, bajar actividades que hoy en día no generan valor, lo complemento con horas extras y hago un proceso secuencial de bajada de 48 a 40, pues voy a generar menor traumatismo en la línea de producción que lo que puedo simplemente decir, bueno, entonces ahora vamos a pasar de 48 a 40 y con la misma gente, los mismos procesos, vamos a tratar de producir lo mismo o más. Eso sí, digamos que es estrellarse contra una pared. Tiene que ser un proceso gradual y tiene que estar analizado desde varias ópticas, no es una solución mágica. Gracias, Javier. Una siguiente pregunta. Tenemos todavía espacio para un par de preguntas más. ¿Qué tiempo promedio del proyecto es la implementación en una empresa de 450 personas? Eh, Sí, yo creo que debería ser algo así como año y medio. Es un proyecto de año y medio. Así por el número de personas que me comentas, sobre todo si 400 personas son, no sé, dos, tres líneas de producción, turnos, procesos de comunicación, reemplazos, vacaciones y demás, podríamos estar pensando en año y medio con estos dos elementos, ¿no? La parte de productividad más el cálculo del headcount y la implementación, sobre todo de la parte de la plantilla. Gracias. Y tenemos una última. Somos una empresa de servicios a propietarios de motores marinos en Perú. Deseamos aplicar analógicamente los servicios y personal como entregables de una línea de producción y operarios. ¿Considera alguna observación sobre esto? Agradecemos su apreciación. Yo creo que esta ya, pues, sería chévere más bien conversar en privado, porque pues hay que entender más a profundidad cuál es el modelo de negocio, cómo está configurado el, el diseño operativo y pues podemos definitivamente conversarlo para darles tips ya puntuales y particulares de cómo hacer ese proceso de implementación. Definitivamente pues lo podemos hacer, conversemos, ¿no? O sea, al final en estos webinars lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de transmitir la mayor cantidad de información general, pero ya cuando nos vamos a lo particular, sí que se requiere un tiempo más profundo de análisis o por lo menos de conversación para no malinterpretar y sobre todo que no de repente yo te haga una sugerencia que no esté acorde a lo que realmente es la necesidad del negocio. Excelente, muchas gracias, Javier. Igual aquí nos dejas tus datos para las dudas que también tenga Claro. nuestros participantes. Y bueno, por el día de hoy nuestro tiempo ha terminado. Queremos agradecerte al ingeniero Javier Perdomo por su participación el día de hoy, Gracias. sobre todo a lo largo de estos tres talleres que fueron muy completos y con mucha información de gran relevancia para todos. Javier, si quisieras despedirte de nuestro auditorio. No, a ti, gracias. Reitero mi agradecimiento al equipo de Tecma y al equipo de México Industry, a ti, Mariana, por haber estado aquí en esta ruta y ayudarnos a moderar la sesión, a traer las preguntas. A todas las personas que se han conectado a lo largo de estos tres talleres, esperamos que esto sea útil para sus organizaciones. Recuerden que esto
no es el final de la ruta de aprendizaje, sí a nivel virtual, pero que vamos a tener Tecma. Por favor, regístrense. Aquí está el link de registro. Vamos a estar del 18 al 20 de junio en Ciudad de México, en la Expo Santa Fe. Y en ese, digamos, en el marco, el día 20 de junio a las 17 horas, a las 5 de la tarde, vamos a estar en ese espacio de conversatorio para poder concretar más esto que estamos hablando, para hablar más en detalle y poder tener esos one-to-one en donde la gente pueda decir, oye, si esto sí me funcionó, o tengo dudas de cómo implementar este proceso y podamos ser ese punto de partida para que ustedes puedan tener organizaciones más prósperas, más rentables, más productivas. Entonces, les agradezco todo el tiempo, la paciencia, las preguntas. Para mí ha sido súper enriquecedor hacer esta ruta de aprendizaje y me siento pues privilegiado de haber podido compartir estas 3, 4 horas con toda esta audiencia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Queremos también agradecer el apoyo de Tecma 2025, la exposición líder de manufactura, máquinas, herramientas y tecnología para América Latina, por hacer posible este espacio. Estamos ya cercanos a Tecma 2025, por los que los invitamos a registrarse, a participar los días 18, 19 y 20 de junio en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por su participación. De parte de México Industry, agradecemos su presencia y les deseamos que tengan un exitoso día.